¿Hay factores de riesgo para sepsis? Por supuesto. ¿Ya? Cuando hablamos fundamentalmente de sepsis precoz, fíjense las cosas. Prematuridad, ¿por qué creen? ¿Por qué la prematuridad podría ser un factor de riesgo para sepsis? Para empezar, todo niño nacido por canal del parto va a estar expuesto al enterococo, al Streptococcus galactiae, a la Listeria monocytogenes, incluso va a estar expuesto también a la E. coli. Pero no todos van a ser sepsis. Justamente los pretérminos, y podríamos incluso extender los de bajo peso al nacer también, su sistema inmunológico está menos desarrollado que los que tienen adecuado peso al nacer y los que son a término. Por lo tanto, su sistema inmunológico puede resultar ser precario para poder defenderse. Entonces, ese es uno de los motivos por qué la prematuridad y el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para hacer sepsis neonatal. ¿Ya? La rotura prematura de membranas, y más aún si ha durado ya por tiempo prolongado, más de 18 horas, suficiente para que se colonice primero, se infecte después, y por lo tanto es una fuente de infección también, por vía ascendente. La fiebre intraparto puede de alguna manera significar esta alteración de infección del canal del parto, por lo tanto se ha relacionado también. No es que la fiebre produzca sepsis neonatal, sino que hay una relación. Si la mamá tiene fiebre durante el parto, hay que acordarse de que ese niño quizá ha estado expuesto a un cuadro infeccioso también. Lo mismo aquí, la colonización materna por estreptococo del grupo B, ese Streptococcus galactiae que hemos comentado. Ya, obviamente, si la mamá no está colonizada, la posibilidad de infectarse es menor. Si está colonizada, será mayor. Y así podríamos ir aumentando todo lo que tenga que ver o estar relacionado con un cuadro infeccioso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando encontramos fiebre, leucocitosis y dolor uterino en la mamá, es probable que tenga una infección, ¿no?, de útero, ¿ya? Y quizá esta infección ha estado previa incluso al mismo nacimiento y eso podría condicionar a que el niño también nazca infectado. La presencia de infecciones de tracto urinario en el tercer trimestre del embarazo, lo mismo, E. coli está presente ahí. Bueno, y así. Hay condiciones que pueden favorecer la presencia o aparición de la sepsis precoz. Para la sepsis tardía hay un único factor, cuidado que sea pregunta examen. ¿Ya? Lo único que se ha descrito como un factor de riesgo así ya demostrado es la prematuridad. ¿Qué significa? Que un niño pretérmino, si no hace sepsis precoz, puede hacer sepsis tardía. O sea, hay que vigilarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no está del todo bien. Para la sepsis nosocomial, o sea, intrahospitalaria, bueno, eso es diferente. Ahí la situación es de que tiene que haber factores de riesgo propios. Por ejemplo, la intubación, niños que nacen pretérmino y los colocan tubo, ventilador mecánico, usan surfactante, los canalizan, etcétera. O sea, hay otros factores de riesgo que ya son propios para infecciones de tipo intrahospitalario. Acuérdense de la prematuridad, por favor, ¿ya? Fundamental tanto para la sepsis precoz y tardía. Clínica. En la sepsis precoz, ¿ya?, puede ser, como dice ahí, de aparición fulminante. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que está justificado en los neonatos, ante la sospecha, iniciar tratamiento. ¿Ya? Ese es el motivo. Porque cuando ya sea evidente, no nos puede dar tiempo para poder actuar. Hacen normalmente bacteriemia. Ustedes saben que bacteriemia, ¿quiénes hacían? Los inmunosuprimidos. Lo habíamos dicho hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿quiénes hacen posible que las bacterias en una infección estén nadando en la sangre? Los inmunosuprimidos, los ancianos, los recién nacidos, ¿ya?, los pacientes con corticoterapia prolongada, los pacientes con VIH en estadio SIDA, o sea, todo lo que sea inmunosuprimido, el posttransplantado también. ¿Ya? Aquí la bacteriemia es una de las situaciones claras, que podría ser asintomática incluso en un neonato, ¿ya? O incluso podría imitar otras patologías también propias de esa edad, como la enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, y uno podría pensar otra cosa, y más aún si es un prematuro, uno podría decir, esto debe ser una enfermedad de membrana hialina, y en realidad no lo es. ¿Ya? En realidad es una sepsis. Por eso es que en este grupo ya hay que ser agresivo en el tratamiento. Uno sospecha, tiene motivos para sospechar, hay factores de riesgo, muchas veces se tiene que instalar el tratamiento. Bien, la sepsis tardía, ya esa que se presenta después de la semana, no es tan aparatosa. En palabras simples, si el niño va a hacer sepsis, yo preferiría 1000 veces que sea una sepsis tardía, ¿ya? Porque el cuadro clínico de la sepsis precoz es muchas veces fulminante, como dice ahí. Ya en la sepsis tardía
Puede haber otro tipo de manifestaciones, a veces trastorno hidroelectrolítico, y no es otra cosa que una sepsis, ¿ya? Fíjense, cosas tan simples como decaimiento, rechazo al alimento, no dice que está grave, simplemente rechaza el alimento, se nota hiporéxico, ¿no? Y podría tratarse de una sepsis tardía. Entonces, fíjense que en el neonato no hay eso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no hay esa que se pueda extrapolar del adulto. Por lo tanto, no es tan claro. Por eso aquí sí se puede colocar descartar sepsis. ¿Ya? Diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico de sepsis neonatal? Ya hubo una pregunta así muy clarita, muy concreta en algún momento. Miren, se van a hacer uso de varias herramientas para aproximarnos al diagnóstico. Lógicamente hay un diagnóstico definitivo que es con hemocultivo. En adultos, ¿cómo hacen el diagnóstico de sepsis? Por las características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y en el neonato, por hemocultivo positivo. O sea, cuando un neonato tiene sepsis confirmada, con hemocultivo positivo. En el adulto es suficiente que tenga infección urinaria, tenga fiebre y tenga leucocitosis, se acabó, ya es una sepsis, ¿no? Pero en el neonato no, necesita un hemocultivo positivo. ¿Y por qué hemocultivo? Porque como es un neonato, lo más probable es que la infección haga bacteriemia. Es un inmunosuprimido. Pero fíjense, hay otras cosas que tenemos que ver. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, puede haber leucopenia, desviación izquierda, como dice. Esto de acá se usa bastante. El índice de neutrófilos inmaduros sobre los totales. No es otra cosa que colocar abastonados sobre neutrófilos. ¿Ya? Es lo mismo. O sea, abastonados sobre el total de neutrófilos. Mayor a 0,16. Si ese valor le sale mayor a 0,16, ¿ya? Nosotros podríamos pensar en esa posibilidad. El hemocultivo, hemos dicho, es el que da diagnóstico de certeza. Eso es pregunta de examen. Muchas veces hay que llegar a hacer punción lumbar, ¿ya? En un diagnóstico de sepsis, ya de alta sospecha, también hay que definir si hay infección a nivel de meninges, porque el tratamiento sería diferente. Miren que el 30% de sepsis neonatales también tienen afectación meningia. O sea, no es poco común. Hay otras cosas más, como la que están viendo ahí, aglutinación en orina para estreptococo del grupo B, considerando que coloniza canal vaginal de mujeres que están a término, ¿ya? Podrían utilizarse, ¿ya? Sin embargo, el diagnóstico definitivo es por hemocultivo, no olvidarse de eso. Un bebé de 2 días de vida, la sospecha de sepsis neonatal se confirma con, pregunta de examen, año 2004 creo, si mal no recuerdo. Y así de sencillo, miren. Y les digo así de sencillo porque, claro, parece como que estaríamos hasta perdiendo el tiempo con esta pregunta porque lo acabamos de ver. Pero yo les aseguro que hay mucha gente que se ha equivocado. La mayoría, es más, se ha equivocado. Acuérdense, la única forma de decir es sepsis en un recién nacido es hemocultivo positivo. En un adulto, no. En un adulto sumamos nomás síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 2 características ya es fiebre y taquicardia más pielonefritis, sepsis. Fácil, ¿no? Acá no, acá tenemos que aislar. Pero no significa que el tratamiento se va a dar con confirmación bacteriológica. El tratamiento se da ante la sospecha nada más y siempre con la terapia empírica, ¿ya? Esta sí es del año 2004. De esa sí me acuerdo porque sí lo he revisado ahora último. Dice el tratamiento empírico inicial de la sepsis neonatal de inicio precoz. No se vayan a marear. Miren, les voy a hacer una situación. Conozco una persona, bueno, felizmente ingresó, y que se equivocó en esta pregunta porque no había revisado durante el último año así detenidamente el tema. Y él podía pensar de que quizá haya cambiado el tratamiento empírico. Yo les haría una pregunta. ¿Habría motivo para cambiar si el enterococo siempre va a estar ahí, la listeria siempre va a estar ahí, el estreptococo del grupo B siempre va a estar ahí, la E. coli también? No hay motivo para hacer un cambio, ¿ya? Entonces no se dejen marear por eso, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta acá? Ampicilina más gentamicina. Gentamicina para el E. coli y ampicilina para el Streptococcus galactiae, para el enterococo y para la listeria monocytogenes. Muy bien.
La infección por estreptococo del grupo B en el recién nacido puede prevenirse con antibioterapia profiláctica, verdad. Eso se puede hacer, ¿ya? A las embarazadas, pero, que son portadoras. Respecto a este problema, señale lo incorrecto, ¿ya? Lo incorrecto. A ver, vean ustedes y piensen qué se puede hacer. Y lo vamos a explicar, obviamente. Lo que les quiere decir esto es que no todas las mujeres gestantes a término tienen o están colonizadas por estreptococo del grupo B. Algunas sí lo están. Y en ese grupo de algunas se puede hacer antibioterapia profiláctica para disminuir el riesgo de sepsis neonatal. Eso es lo que les quiere decir. A ver, analicen las alternativas. ¿Qué marcarían? Siempre es bueno enfrentarse a preguntas donde conocen el tema, pero no han leído específicamente y un poco descarten también. Lo vamos a detallar, pero descarten. A ver, les leo las alternativas. La profilaxis dice, se realiza durante el parto. Las gestantes alérgicas a penicilina puede utilizarse eritromicina. La vía más frecuente de infección fetal es transplacentaria. El cribado de las embarazadas se realiza entre las semanas 35 y 37. La incidencia de infección neonatal por estreptococo es mayor en prematuros que entre los a término. A ver, posibilidades. Están en el examen, les ponen esta pregunta y tienen que responderla. ¿Qué harían? ¿Qué elegirían? Cuando no lo tienen claro, vuelvan a leer la pregunta, el enunciado. Algo muy puntual les preguntan. Dice, la infección por estreptococo del grupo B en el recién nacido puede prevenirse con antibioterapia profiláctica en las embarazadas portadoras. Perfecto. Respecto a este problema, señale lo incorrecto. Incorrecto, ¿ah? Algunos ya lo están diciendo. A ver, ¿qué dicen? Es que quiero ver si están enchufados en el tema. ¿Alguien por ahí ya lo han dicho? ¿Por qué? Para que me vaya feliz pues hoy día. ¿En qué momento es el contagio? En el canal del parto. ¿Será transplacentario entonces? ¿Dónde coloniza? Canal vaginal. ¿Qué tiene que ver con la placenta? ¿Se dan cuenta? Por si acaso una cosa. No necesariamente van a responder las preguntas que han tenido que leer detenidamente el tema completo. Acuérdense que han hecho todo el pregrado y les guste o no, va a haber temas que a pesar que no lo han tocado, están en condiciones de responder, incluso utilizando un poco la lógica. ¿Ya? Entonces, lo que significa que todo lo demás está bien. Miren, ¿la profilaxis se realiza durante el parto? La respuesta es sí. Todas las profilaxis que se hacen por posibilidad de contagio en el canal del parto, acuérdense, es en el momento del parto. ¿En qué momento se da la inmunoglobulina, por ejemplo, la inmunoglobulina para la hepatitis B con la vacunación? Cuando quieres prevenir la transmisión vertical. ¿Se da un mes antes? No, es en el momento del parto. Cuando ya se inició el trabajo de parto, ¿sí? Cuando yo encuentro una gestante con VIH y que ha llegado y no tiene ningún control y no ha hecho absolutamente nada, ¿qué cosa hacíamos? Le dábamos la dosis de nevirapina, pero ¿dónde? En el momento del parto. ¿Ya? Entonces, las profilaxis de ese tipo siempre son en el momento del parto. Entonces, en esta situación no es la excepción, ¿ya? Entonces, ¿la profilaxis se realiza durante el parto? Sí, durante el parto. ¿Qué cosa utilizamos? Ampicilina. ¿Ya? Ampicilina. 2 gramos por vía endovenosa, una sola vez. Dice que en las gestantes alérgicas a penicilina puede utilizarse eritromicina. En medicina y en los exámenes, puede, es cierto, casi siempre. Ya no dice que necesariamente, dice puede. Y eso es verdad. Todas las normas hasta hoy en día indican que en alérgicos a penicilina se debe utilizar macrólidos.
¿Ya? Entonces eso vale. La vía más frecuente de infección fetal es transplacentaria. ¿Cómo va a ser? Pues transplacentaria, ¿no? Si estamos hablando del canal del parto. El otro dice, el cribado de las embarazadas se realiza en las semanas 35-37. ¿Por qué creen? Porque ya hemos dicho, coloniza cuando están a término. ¿Para qué van a hacer el cribado al inicio de la gestación? Y el otro dice, la infección neonatal por estreptococo B es mayor en prematuros que en los a término. Sí, ya lo hemos dicho también, por generalmente estar disminuido en cuanto a desarrollo el sistema inmunitario. ¿Quisieran dar un examen de 100 preguntas todo para cranear o no? Les hago una pregunta nomás. ¿Quisieran? Esto lo podían responder razonando, ¿no es cierto? ¿Les gustaría dar un día o así un examen? Pero no van a reclamar, no hemos hecho, no van a decir. O sea, todo el examen, porque tenemos así archivado, todo el examen lo pueden responder así. O sea, concentrándose un poco y viendo cuál no es lógico. También es bueno entrenar eso. Es bueno entrenar eso. ¿Ya? Vamos a ver, sin avisarles, un día. ¿Por qué les muestro este cuadrito? Cuando hay ictericia, y no voy a hablar de la ictericia neonatal porque eso no me compete a mí, ¿ya? Sin embargo, la ictericia precoz, desde el punto de vista patológico, básicamente abarca 3 cosas. Uno es la incompatibilidad, ¿no? Podría ser de grupo sanguíneo, pero más de factor RH, eso es uno. Otro es la sepsis, que acabamos de ver, y otro es TORCH. Son las 3 cosas que hay que recordar como patológico, ¿ya? Fundamentalmente. Lógicamente, incompatibilidad de grupo sanguíneo y todo lo demás, yo no lo voy a ver, no me compete a mí, ¿ya? Sin embargo, sepsis ya hemos conversado, entonces hablaremos un poquito de TORCH. Lo necesario nomás. Les voy adelantando una pregunta. ¿Está justificado que un adulto pidan exámenes de TORCH? Sin embargo, sí piden, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, ¿eh? Ya vamos a ver. Por ejemplo, si les hago serología para toxoplasma toditos, les aseguro que toditos somos positivos. Pero eso es lógico. Eso es lógico. ¿Cómo se contagia el toxoplasma? Vamos a hablar de toxoplasma ahorita. Solamente a manera de preámbulo. Ya algunos dicen por lamer la cara del gato. Bueno, también podría ser, ¿ya? Pero fundamentalmente es por comer carne poco cocida. Yo estoy seguro que cuando van al Tinto y Bife, al Longhorn, ustedes piden 3/4. O sea, semicrudo. ¿Sí o no? Ya. Suficiente, ya tienen toxoplasma. ¿Ya? Y el toxoplasma en las personas inmunocompetentes son totalmente asintomáticas. Para que quede más o menos la regla clara, ustedes tienen que acordarse, ¿el toxoplasma puede producir abortos? La respuesta es sí, ¿ya? Pero la interpretación es lo que importa. Va a producir aborto si la mujer que no está infectada con toxoplasma se infecta durante la gestación. Pero si se infectó 3 años antes de embarazarse, ¿qué tiene que ver? Claro, tiene anticuerpos, pero el aborto debe ser por otra cosa. O sea, no es causa de aborto permanente. Va a producir aborto si se infecta durante la gestación. Por primera vez, obvio. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hay mujeres abortadoras habituales que llegan al consultorio con un resultado que dice IgG para toxoplasma positivo. Y dicen, me están mandando porque me han dicho que con el tratamiento se soluciona mi problema. Y no es pues verdad. Para empezar, está infectada como quien habla. Entonces, ¿en qué le vamos a ayudar? El problema sería, lo que le pueden decir ahí es que sí, es posible. Uno de tus abortos quizá haya sido responsable si es que te infectaste durante uno de los embarazos. Pero no puede ser responsable del segundo, del tercero o del cuarto. ¿Ya? Muy bien. TORCH entonces. Vamos a hablar de lo necesario nomás. TORCH. De aquí viene TORCH, ¿no? ¿O no? Aunque ahora están tratando de incluir más cosas. VIH le han metido, hay varias cosas, pero TORCH sigue siendo eso mientras no se oficialice, ¿ya? Mientras no se oficialice. Toxoplasmosis, en otros, ¿ya? Porque incluso TO venía todo eso de toxoplasmosis, ¿no? En otros le han incluido sífilis, VIH, varicela, etc. Rubeola, citomegalovirus y herpes. Vamos recordando un poquito de cada uno. Hemos hablado algo de toxoplasma para poder entrar más o menos ya enrumbados cuando hablemos. De sífilis ya hemos conversado también. Acuérdense que no, la infección en la mamá no necesariamente va a significar de que el niño nazca
con sífilis. Rubiola. ¿Ya? La rubiola también es una cosa muy importante, ¿eh? Ustedes saben que la vacunación de la rubiola es en base a virus vivos atenuados. Mujer que se infecta con rubiola y desarrolla el cuadro de la rubiola durante la gestación tiene riesgo de malformaciones. Pero por otro lado, una vacunación en una gestante con virus vivos atenuados, claro, no debería hacerse, pero si se vacunó sin saber que está gestando, no significa que tienen que decirle tienes que abortar sí o sí. Es un aborto terapéutico, eso también es falso. ¿Ya? Porque tendría que ser la mujer inmunosuprimida para desarrollar rubiola. Simplemente no está bien que se vacune con virus vivos atenuados por seguridad, pero no significa la otra alternativa. Citomegalovirus. Citomegalovirus, hemos dicho, es una patología de inmunosuprimidos. Incluso en los pacientes que tienen VIH, incluso en ellos, el citomegalovirus no les causa daño hasta que no tengan CD4 por debajo de 100. Un paciente con VIH en estadio SIDA con 180 de CD4 todavía no va a tener problemas con el citomegalovirus. ¿Ya? Citomegalovirus es una patología que causa enfermedad en las personas inmunosuprimidas. Hay que acordarse. Herpes sí es más común, porque el herpes cualquiera lo puede tener. ¿No? Cualquiera lo puede tener. A ver, vamos a ir analizando. Una de las cosas, por ejemplo, importantes que uno tiene que acordarse es esto que están observando acá. Citomegalovirus es tan común, también lo mismo en el caso de toxoplasmosis congénita. ¿Cuál es el agente etiológico más común de todo lo que es TORCH? O en otras palabras, la infección neonatal más común en todo el planeta. Citomegalovirus. Todos están infectados con citomegalovirus. ¿Cuándo trae problemas el citomegalovirus? Cuando nos inmunosuprimimos. Ejemplo, nos hacen trasplante de algún órgano sólido. Para eso nos han tenido que irradiar, nos han tenido que dar inmunosupresores, entonces podemos activar el citomegalovirus. No es la idea de que como están inmunosuprimidos, ahí está navegando el citomegalovirus esperando a encontrar algún inmunosuprimido para meterse. No. ¿Ya? Lo que sucede es que ya tenemos el citomegalovirus y se reactiva en situaciones de inmunosupresión. Entonces, la causa más frecuente de infección congénita, cuidado que se pregunta examen, citomegalovirus. ¿Ya? De lejos. Bien. Ahora, el citomegalovirus, cuando una mujer llega a embarazarse y no se ha infectado nunca en su vida con citomegalovirus, corre el riesgo de infectarse justo durante el embarazo. Ahí está el problema. ¿Ya? Y va a ser diferente si se infecta en la primera mitad del embarazo o si se infecta en la segunda mitad de la gestación. ¿Dónde creen que va a ser más peligroso? ¿En la primera mitad o en la segunda mitad del embarazo? Siempre a inicios del embarazo es más grave para la mayoría de las infecciones, porque está en pleno proceso de organogénesis, ¿no es cierto? Entonces hay posibilidad de afectar. Fíjense cómo, si en la primera mitad del embarazo la mujer se infecta con citomegalovirus, fíjense todas las cosas que puede haber. Corioretinitis, calcificaciones, acuérdense, periventriculares, justamente para que diferencien de esas calcificaciones difusas, que es el toxoplasma. Importante que diferencien esas dos cosas. Periventriculares, o sea, están alrededor de los ventrículos las calcificaciones en el citomegalovirus. En cambio, en la toxoplasmosis, las calcificaciones son difusas, ¿ya? Una diferencia importante. Microcefalia, ¿ya? Microcefalia. Infección de la mamá durante la primera mitad del embarazo puede traernos problemas. Lo que están viendo aquí, corioretinitis, calcificaciones pero periventriculares y microcefalia. Si fuera toxoplasma, ¿ya? Y se infectan también a inicios del embarazo, aquí también les va a dar corioretinitis como en el caso anterior, ¿ya? Las calcificaciones también van a estar presentes, pero no son periventriculares, son difusas. Microcefalia para citomegalovirus, hidrocefalia para toxoplasmosis. Por favor, diferencien bien eso, ¿ya? Y como hay hidrocefalia, se presentan también las convulsiones. ¿Estamos de acuerdo?
¿ya? Entonces, corioretinitis, calcificaciones, ¿ya? Para ambos es igual. Periventriculares si es citomegalovirus y difusas si son toxoplasma. En el caso de citomegalovirus puede asociarse a microcefalia y en el caso de toxoplasmosis a hidrocefalia. Hay que diferenciar. Y como hay hidrocefalia puede haber convulsiones. Lo cierto es que en la toxoplasmosis esas 4 características tienen nombre propio y le llaman tetrada de Sabin. ¿Ya? A veces también es pregunta. Tetrada de Sabin. Pero miren, ¿qué es lo que sucede si el citomegalovirus se contagia ya en la segunda mitad de la gestación? Afortunadamente es lo más frecuente. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Puede ser un niño totalmente asintomático, lo más frecuente. Y si va a causar algún problema, no va a ser pues microcefalia ni corioretinitis, puede producirle una hipoacusia más bien. ¿Ya? No digo sordera, porque al final sí va a escuchar, pero puede haber hipoacusia. ¿Ya? Hipoacusia, que es bilateral. Como secuelas. Y como es hipoacusia, el niño se adapta a lo poco que escucha y muchas veces el familiar, el padre familiar no se da cuenta. Porque al final sí escucha, hace sus actividades normales. Y ya en un examen a futuro se da cuenta que tiene una hipoacusia, ¿no? O sea, no escucha del todo bien. Pero sí llega a escuchar y entender, obviamente. Entonces, ¿cuándo es más grave? Cuando la mujer se infecta en etapas tempranas del embarazo. En el caso de la toxoplasmosis congénita es exactamente lo mismo. ¿Ya? En las primeras etapas del embarazo va a darnos su famosa tetrada de Sabin. Cuando ya pasa esa etapa, ya va a ser menos riesgosa. ¿Ya? Esta corioretinitis, por si acaso, es la manifestación más frecuente de la toxoplasmosis congénita. Les podrían preguntar, ¿cuál es la manifestación más frecuente del citomegalovirus congénito? Respuesta, hipoacusia, como están viendo ahí, neurosensorial bilateral. Cuando se manifiesta, eso es lo que más puede producir. Porque lo otro, las calcificaciones, la microcefalia, es en un grupo muy pequeño de población, porque no es lo más común. En la toxoplasmosis congénita, ¿ya? Cuando se da, la corioretinitis es la manifestación más frecuente. ¿Ya? Como dice ahí, cursa de modo silente. O sea, muchas veces uno no se da cuenta. Todo recién nacido infectado debe de ser tratado al menos 12 meses. 12 meses es un año. ¿Estamos de acuerdo? En el citomegalovirus no, ¿ah? En la toxoplasmosis sí. Todo recién nacido infectado debe de ser tratado. ¿Y cómo uno podría darse cuenta si se ha infectado o no es recién nacido? Aunque no lo crean, es la cosa más sencilla del mundo. Ustedes saben que la inmunoglobulina G pasa la barrera placentaria. La inmunoglobulina M no pasa. ¿Qué pasa si yo encuentro inmunoglobulina M contra toxoplasma en un recién nacido? ¿Será que la mamá le ha dado? No, si sé que no pasa la barrera placentaria. Si encuentro inmunoglobulina M positivo, es diagnóstico. Solamente en esa población sirve. Eso mismo a veces quieren extrapolar al adulto. Una inmunoglobulina M en un adulto no significa absolutamente nada. ¿Ya? En un recién nacido sí. O sea, ¿por qué tiene inmunoglobulina M? Él mismo lo ha tenido que formar, porque la mamá no le puede dar inmunoglobulina M. Y si él mismo lo ha formado, o sea, ha hecho una inmunidad activa, ¿resultado de qué? De que se ha infectado. Por lo tanto, hay que darle tratamiento. O sea, es fácil. Entonces, el TORCH es de mucha utilidad. El examen ese que se pide es de mucha utilidad, pero en el recién nacido. No pretendamos hacer eso en los adultos. Muy bien. Acá está lo que les decía. Al final nos vamos a quedar con estos 4, ¿ya? Que son los más comunes. Y quizá de lo que más les pueden preguntar es de toxoplasma y citomegalovirus. Rubiola poco, ¿ya? Toxoplasma y citomegalovirus. Hay que hacer bien esa diferencia. Y aquí está lo que les decía. En el recién nacido, si yo encuentro IgG, ¿qué cosa debo de pensar? Que la mamá se lo dio. Si encuentro IgM, acá dice incluso IgA, pero IgA casi no dosamos, ¿ya?
IgM sobre todo, los anticuerpos son necesariamente de recién nacido. Y si son de recién nacido, formados por el recién nacido, es porque se ha infectado el recién nacido y ha tenido que formar sus propios anticuerpos. La IgG no nos ayuda. Incluso les podría poner un ejemplo. Nada acuerdo, pero podría darse. ¿Qué pasa si ustedes encuentran IgG en la mamá? ¿Se preocupan o no? No, ¿no es cierto? Debe ser antiguo. Si en esa mamá que tiene IgG para toxoplasma, en el recién nacido le encuentran IgM, significa que el niño se ha infectado. Por cuenta propia, no sabemos cómo, pero se ha infectado y hay que darle tratamiento. O sea, IgM positivo en un recién nacido, sinónimo de infección. La IgG no, porque es paso de anticuerpos de la mamá. Ahí está lo más común, como les digo, toxoplasma y citomegalovirus sobre todo. ¿Ya? Rubiola, poco les van a preguntar. Sobre todo toxoplasma y citomegalovirus, es lo más común. Hay preguntas pero tan sencillas como esta, como también habrán otras que hay que analizar un poquito más. Esta, por ejemplo, dice cuál de los siguientes agentes etiológicos está incluido en el TORCH. ¿No? Nos da clamidia, rotavirus, toxoplasma, VIH y virus sincitial respiratorio. Obviamente es toxoplasma, y esto solamente para ratificarles que toxoplasma y citomegalovirus es lo que más importa en el examen. En el examen anterior, ¿qué les preguntaron? Citomegalovirus, ¿o no? A ver, revisen el examen del año pasado. Miren, se puede transmitir vía transplacentaria, es una de las posibilidades. También se puede transmitir, como la mayoría de las infecciones neonatales, durante el paso por el canal del parto, ¿ya? E incluso durante la lactancia materna, ¿ya? Son las posibilidades. Ahora, no es tan fácil como en el caso del VIH decir, entonces suspendemos la lactancia materna, terminamos el parto por cesárea. No es tan fácil, ¿ya? Porque el hecho que la mamá ya esté infectada no significa que el niño esté protegido. Por eso es que en el niño se tiene que hacer los anticuerpos de tipo IgM. Se tiene que trabajar con el recién nacido, necesariamente. Y si se le detecta, obviamente hay que darle tratamiento. Bien. Miren, ¿tendrá que ver la edad gestacional al momento de la infección, por lo que han visto? Sí, no es lo mismo que la mamá se infecte al inicio de la gestación, donde sí va a tener consecuencias, o que se infecte ya, digamos, en etapas finales del embarazo, donde probablemente si se infecta el niño van a ser con infección asintomática, no va a tener quizá problemas, y en raras ocasiones las secuelas no van a ser tan severas como si se infectara al inicio de la gestación. Entonces la edad gestacional es importante al momento de la infección. Y esto también es importante. Se tiene que diferenciar si es una infección primaria. O sea, en palabras simples, ¿qué cosa les comentaba? Para que la infección nos cause problemas, la mamá tiene que infectarse por primera vez durante ese embarazo. Si la mamá se infectó más antes, bueno, pues obviamente no es... Los anticuerpos que tiene es de una infección pasada, está protegida, por lo tanto las posibilidades son menores. Entonces, esta gravedad de las lesiones va a estar en relación a esas dos cosas. ¿En qué momento se infectó? Y si la mamá ya estaba infectada antes, ¿ya? Las dos cosas que hay que valorar siempre. Hay varias posibilidades, ¿ya? Varias posibilidades. Muchas veces en toxoplasmosis vamos a encontrar visceromegalia, tanto esplenomegalia como hepatomegalia, severas, ¿ya? Tendrá sus calcificaciones este niño, ¿ya? Difusas a nivel de cerebro. Su pronóstico definitivamente no es bueno, ¿ya? No es bueno porque su desarrollo no va a ser óptimo tampoco, asociado a veces a retardo de crecimiento intrauterino, prematuridad también, ¿ya? Fíjense, acá qué cosa están viendo, hidrocefalia. ¿Esto qué cosa es? Toxoplasma. Esta es una corioretinitis también por toxoplasma, ¿ya? Por toxoplasma. La mayoría de lo que están viendo acá es toxoplasma, excepto en el caso del parto pretérmino o el RCU, también podría darse por cualquiera, ¿no? Pero la mayoría de lo que ven aquí es toxoplasma. El desarrollo obviamente futuro de estos niños no es bueno, ¿ya? No es bueno.
Entonces, ¿qué sería lo ideal, a ver, en el caso de una mujer que va a embarazarse? Así como hacen screening de VDRL, de VIH, sería interesante también que la mamá se haga anticuerpos, ¿no es cierto? Porque si la mamá no tiene anticuerpos contra toxoplasma, por ejemplo, yo debería decir, señor, usted tiene que tener muchísimo cuidado con infectarse con toxoplasma en este embarazo. Porque usted no tiene anticuerpos, significa que no se ha infectado. Entonces, más bien debería de evitar esos factores de riesgo. Pero si ya está infectada, lo más probable es que no pase nada. Tenemos de alguna manera esa ventaja en nuestro medio, ¿no? La alta prevalencia de algunas infecciones. Aquí están las calcificaciones. O las calcificaciones son de tipo periventricular, ¿ya? Como están viendo. O puede ser difusas, como en este caso. ¿Esto qué será? Citomegalovirus, ¿no es cierto? Periventricular. Y esto será toxoplasma. Calcificaciones difusas. Esto va a llevar a microcefalia y esto va a llevar a hidrocefalia en el toxoplasma. En ambos va a haber coriorretinitis, acuérdense. ¿Ya? En ambos va a haber coriorretinitis. A ver, hablemos propiamente de la toxoplasmosis congénita entonces. Esto es lo que más se ha vinculado, ¿no? Siempre le echamos la culpa al gato, ¿no? Claro, está bien, el gato es posible que pueda transmitir, ¿ya? Es muy posible que pueda transmitir. Lo cierto es que a nivel de los tejidos, fíjense, de varios tipos de animales, hablamos incluso de ganado porcino, ovino, caprino, aves de corral, es posible que nosotros encontremos, ¿no? Los quistes tisulares de toxoplasma. Y va a ser justamente durante la ingestión de estos alimentos poco cocidos, con quistes viables, donde nosotros vamos a adquirir el toxoplasma. Así es como la mayoría de las veces una persona adquiere el toxoplasma, sea varón o sea mujer. ¿Dónde está el problema en que este fenómeno suceda? Justo cuando está gestando. Y más aún si está gestando en, digamos, la primera mitad del embarazo, en el primer trimestre. Si es así, es posible que se pueda transmitir en forma de taquizoiditos por la placenta al feto que está en formación, ¿ya? Y este toxoplasma obviamente le va a producir todo lo que hemos visto, ¿no? Las calcificaciones que van a ser difusas, la hidrocefalia, ¿no? Nos va a producir la coriorretinitis también, ¿ya? Y esa hidrocefalia en el momento del nacimiento puede evolucionar a que ese niño tenga convulsiones. Entonces, básicamente ese es el mecanismo de transmisión, ¿ya? Alimentos poco cocidos, carnes, ¿no? Carnes propiamente poco cocidas, ¿ya? Hay que tenerlo presente. El gato, como están viendo, más que para el humano, representa más bien una fuente infecciosa para ese resto de animales que va a tener en sus tejidos el toxoplasma. Esto también es importante. Fíjense la tasa de transmisión de toxoplasmosis congénita respecto a las semanas de transmisión. ¿Cómo podríamos hablar? Esto que está de rojo es la tasa de transmisión. Si está alto, habrá más tasa de transmisión. Cuando está como en este punto bajo, hay menos tasa de transmisión, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí quiero que se den cuenta de algo. A inicios de la gestación, la tasa de transmisión es baja. ¿Qué significa? Que no es tan fácil transmitir a inicios de la gestación. Sin embargo, las veces que se transmite, la severidad es alta. O sea, poco se transmite, pero las pocas veces que se transmite da consecuencias severas. Y eso en el tiempo va a ir evolucionando en forma inversa, de tal manera que a finales de la gestación la tasa de transmisión es más alta. Es más fácil adquirir toxoplasma, pero la severidad de lesiones van a ser mínimas. Más o menos un resumen de lo que hemos comentado, ¿ya? Más fácil transmitirse en etapas tardías de la gestación con poca posibilidad de hacer lesiones. Y si bien es cierto, es poco probable adquirirlo a inicios del embarazo, pero si se adquiere, las lesiones o las secuelas van a ser mucho más importantes, ¿ya? Toxoplasma. Cuanto más avanzada está la gestación, mayor es la tasa de infección fetal, aunque más leve. Creo que esa frase resume más o menos lo que estamos comentando. Fíjense, si hablamos de porcentajes, desde 10 a 15%, digamos que sea 10%, ¿ya? La tasa de transmisión a inicios del embarazo, puede subir hasta 65% la tasa de transmisión
a finales del embarazo. Pero en situación de severidad de lesiones, las lesiones o las secuelas van a ser más severas si se infectan a inicios que si se infectan al final de la gestación. Puede terminar en aborto, ¿ya? O pueden ser recién nacidos totalmente asintomáticos. Más o menos la secuencia va así, de forma inversa. Eso hay que acordarse, ¿ya? Y esto se cumple para la mayoría de las TORCH. ¿Cuándo va a producir aborto? Cuando se infecta en ese embarazo. No es cuando estaba infectada. Eso no tiene ninguna relación. Aquí está más o menos lo que habíamos comentado. Fíjense, o sea, no se resume única y exclusivamente a la tetrada de Sabin las posibilidades clínicas o manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita. Hay otras cosas también que pueden producir. Sin embargo, lo más importante es que se acuerden de esto, ¿ya? Corioretinitis, que es la manifestación más frecuente, habíamos dicho. Si vamos en orden, calcificaciones intracraneales que son de forma difusa, para diferenciar del citomegalovirus, que son periventriculares, y esas calcificaciones difusas pueden condicionar hidrocefalia, y esa hidrocefalia encadena dar convulsiones cuando ya obviamente ya se ha producido el parto, ¿ya? Tetra de Sabin, importante. Complicaciones neurológicas, aun cuando no tengan toda esta clínica florida, ¿no? Llanto débil, puede haber algún tipo de parálisis, desde parálisis facial, a veces a una parálisis central también, apatía, letargo, y podría ser que esté infectado con toxoplasmosis. Obviamente esto va a ser transitorio y no le va a causar mayor problema, ¿no? Pero al inicio puede ser así. El problema está a nivel del ojo, ¿no? A nivel del ojo. Puede causar problemas severos, ¿no? Hasta incluso desprendimiento de retina, y eso terminaría en ceguera, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso es que se dice bien claro y repetimos: todo recién nacido infectado con toxoplasma debe de recibir tratamiento. 1 año. ¿Cuál es el tratamiento? Sulfadiazina más pirimetamina, ¿no es cierto? Sulfadiazina más pirimetamina. Eso también es pregunta de examen. Sulfadiazina, pirimetamina. No se confundan con sulfadoxina. Sulfadoxina, pirimetamina es otra cosa, es un antimalárico. Estamos hablando de sulfadiazina más pirimetamina. Cotrimoxazol se puede usar con mucho éxito y es equivalente. El gran problema, ustedes saben que el cotrimoxazol en menores de 2 meses no se puede usar, porque puede producir kernícterus, ¿no es cierto? Puede hacer de que esa unión de albúmina con la bilirrubina no sea la más eficaz y esa ictericia fisiológica puede causar problemas. Entonces no se debería usar cotrimoxazol en menores de 2 meses. Bien. Y también podría haber síntomas de infección generalizada, como han visto, incluso con hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, ¿no? En esa figura que mostramos de ese niño. O sea, el abanico de posibilidades clínicas es bastante amplio, ¿ya? Pero acuérdense de las posibilidades de preguntas de examen. Es muy probable, si les pregunta de toxoplasma, que hagan preferencia a esta tetrada de Sabin, ¿ya? Porque es una cosa que diferencia. Y otra es el tipo de calcificaciones, cuidado, periventriculares citomegalovirus, difusas en el caso del toxoplasma.